En la década del 70, Chile era parte de un proceso mundial de radicalización de las luchas obreras y estudiantiles, que inició el Mayo francés del 68. Salvador Allende, un médico del Partido Socialista, ascendió a la presidencia en 1970 como candidato de la Unidad Popular, que era una coalición de partidos que incluía al Partido Comunista y al Partido Socialista, y que prometía cambios profundos. La nacionalización del cobre, la reforma agraria y una vivienda digna eran demandas importantísimas para la población chilena. Y la Unidad Popular aparecía como una fuerza que de alguna manera iba a satisfacerlas. El gobierno de Allende, por la presión popular, implementó medidas como la nacionalización del cobre y de las telecomunicaciones y la expropiación, aunque parcial, de tierras. Y estas acciones desafiaron directamente los intereses económicos de la burguesía chilena y sobre todo de las empresas norteamericanas y del mismo imperialismo yanqui. Los empresarios provocaron desabastecimiento y sabotajes, y al mismo tiempo en el Congreso se bloquearon sistemáticamente las iniciativas progresivas que tuviera el gobierno de Allende. La llamada vía pacífica al socialismo, como se proclamó, mostraba su debilidad. La burguesía no aceptaba ni siquiera reformas serias. Pero los trabajadores no cesaban en sus reclamos y en sus luchas, exigiendo a los sindicatos y a su central sindical, la CUT, medidas contundentes contra los empresarios y la tibieza del gobierno. En 1972, y como respuesta a la reacción, y sin el aval del Partido Comunista, surgieron los cordones industriales, verdadera organización de base de los trabajadores. Eran la coordinación de fábricas aledañas, la mayoría de ellas ocupadas, y de esa manera era una forma de tomar en sus manos una suerte de control contra el sabotaje patronal. Surgieron como un desafío a la propiedad privada y como una alternativa muy radicalizada. También en esa época se crearon organizaciones que en los barrios controlaban los precios, las JAP, Juntas de Abastecimientos y Precios. La situación se polarizaba. De un lado, la clase obrera y sectores populares, del otro, la burguesía chilena y el imperialismo yanqui, que querían derrotar a los trabajadores y derribar al gobierno. No iría a durar mucho esa situación sin un vencedor claro. O los trabajadores imponían su poder, superando a los reformistas, o la reacción burguesa, con la democracia cristiana, la ultraderecha y las fuerzas armadas, se impondría a sangre y fuego. En junio de 1973, los militares ensayaron un golpe que fracasó, el llamado tanquetazo. Allende, en vez de apoyarse en los trabajadores, prefirió pactar con la derecha y con los militares. Sin embargo, el 5 de septiembre de 1973, la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales envió una carta al presidente Salvador Allende, y en ella le exigen medidas urgentes para evitar un golpe y una dictadura militar y la posibilidad de armarse para la autodefensa. Lo hacen a pesar de la oposición de sus dirigentes, en especial del Partido Comunista, pero sobre todo le reclaman al gobierno lo que estaba en el mismo programa de la Unidad Popular y que decía lo siguiente: las transformaciones revolucionarias que el país necesita solo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente. Pero Allende se negó y con eso sentenció la suerte de su gobierno y la suya misma. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, hace 50 años, se produjo el golpe sangriento. Las Fuerzas Armadas bombardearon el Palacio de la Moneda y varias de las fábricas que eran vanguardia en la lucha anticapitalista. El presidente Allende murió en medio del combate y la represión se extendió a lo largo y ancho del país. El Estadio Nacional se convirtió en una cárcel a cielo abierto. Los Estados Unidos apoyaron y financiaron ese golpe que no solo aceptó una derrota sangrienta al movimiento obrero chileno, sino que fue el ensayo del llamado neoliberalismo que se impuso en toda América Latina en los años siguientes, con su secuela de entrega y opresión. La dictadura de Augusto Pinochet duró 17 años, pero las miserias para el pueblo continuaron. Y por eso en el 2019 los estudiantes comenzaron una rebelión que contagió a centenas de miles. El grito no son 30 pesos, sino 30 años fue la consigna contra el régimen que era continuidad del pinochetismo. A 50 años del golpe contrarrevolucionario, sacar las lecciones de aquel ascenso obrero y estudiantil de los años 70 son indispensables para preparar el futuro, pero no solo en Chile, sino en Argentina y toda América Latina.